Hace 5 años, la madre de mi mejor amigo vino a buscarme, furiosa. Esta es la carta de admisión a una universidad de la Ivy League en el extranjero. Y esta tarjeta tiene 5 millones. Toma estas cosas y aléjate de mi hijo. Abrí los ojos de par en par, sin poder creer que algo tan bueno me estuviera pasando. ¿En serio la gente de la ciudad paga una tarifa de despedida cuando cortan relaciones? Tomé felizmente ese dinero y me apresuré a salir del país. Pero cuando regresé, mi mejor amigo me detuvo en el aeropuerto con los ojos rojos. ¿Me abandonaste por ese poco de dinero en aquel entonces? Espera, ¿cuándo cambió este sentimiento? Justo cuando arrastraba mi equipaje, mirando con dificultad entre la multitud al conductor que venía a recogerme, de repente vi a un intruso. Mi mejor amigo de la litera de arriba en la preparatoria, Heu Tin Zen. Aunque, el día que me fui al extranjero, lo bloqueé y eliminé de todos lados. Hasta ahora, él seguía en mi lista negra. Aunque sabía que solo nos habíamos encontrado por casualidad, no podía evitar sentirme un poco culpable. Después de todo, en su momento le prometí que solicitaríamos la misma universidad. Pero al día siguiente, tomé el dinero de su madre y me fui directamente al extranjero. Cuando me fui, feliz, nunca pensé que volvería a mi país algún día. Justo cuando pensaba en cómo evitarlo y escapar, una figura alta apareció de repente frente a mí. A diferencia de su actitud relajada de hace 5 años, Heu Tin Zen ahora se peinaba el cabello con pulcritud hacia atrás, lo que le daba un aire de serenidad y competencia. Bajé rápidamente la cabeza e intenté escabullirme por un lado. Pero la persona frente a mí parecía haber leído mis pensamientos y, sin desviarse, se interpuso nuevamente en mi camino. Me dije a mí mismo que esto no era bueno. ¿Acaso vino específicamente a vengarse de mí? Levanté la vista con algo de vergüenza y vi a Heu Tin Zen mirándome con una sonrisa irónica. Esto se acabó, definitivamente venía por mí. Aunque, después de 5 años, ¿no debería haberse olvidado ya de lo que hice? Fingí sorpresa y dije: viejo amigo, ¿cuánto tiempo sin verte? Realmente no esperaba verte aquí. Tengo asuntos en casa, hablamos otro día para ponernos al día. Esta vez agarré mi equipaje y quise huir, pero Heu Tin Zen me detuvo. Se burló. Hace mucho que no nos vemos. Te esperé 3 días después de que terminara el examen de ingreso a la universidad. ¿Sabes cómo pasé esos 3 días? Todos me dijeron que me dejaste por dinero, y no lo creí hasta que mi madre arrojó el registro de transferencias en mi cara. ¿Por solo 5 millones me abandonaste? ¿Tan poco valgo en tus ojos? Al escuchar las palabras de Heu Tin Zen, no pude evitar sentir un poco de dolor. Parece que en ese entonces pedí muy poco dinero. De lo contrario no habría tenido que regresar a casa con el rabo entre las piernas. Cuando terminó el examen de ingreso a la universidad, la madre de Heu me encontró con una expresión de altivez. Me lanzó directamente la carta de admisión a una Ivy League y una tarjeta bancaria con 5 millones. Toma esto y aléjate de mi hijo. Temía que la madre de Heu se arrepintiera, así que ese mismo por la tarde compré un boleto de avión y volé al extranjero. Sin embargo, las palabras de Heu Tin Zen sonaban demasiado ambiguas, como si yo fuera el villano de una serie de televisión que se escapa con el dinero. Pero cuando vi sus ojos enrojecidos, me quedé paralizado. Pregunté con cierta incertidumbre: ¿no es este dinero porque tu madre cree que no soy digno de ser tu amigo? ¿Teme que te baje el nivel y por eso me dio este dinero específicamente para que me aleje de ti? Esta vez le tocó a Heu Tin Zen quedarse atónito. Sorpresa, comprensión, arrepentimiento, todas las emociones se mezclaban en sus ojos. Al final, incluso sintió un alivio. ¿Así que fue por eso que te fuiste al extranjero con dinero? Al verme sentir aturdido, él dijo con frustración: ¿por qué no viniste a preguntarme en ese momento? Si te faltaba dinero, solo tenías que decírmelo. ¿De verdad cortaste nuestra amistad por 5 millones? ¿Sabes cuántas personas desearían ser mis amigos? Me rasqué la cabeza, pero en ese momento solo yo estaba dispuesto a ser su amigo en la clase. Los demás se mantenían alejados al ver su cara de mal humor. Si no fuera por mí, habría pasado esos 3 años de preparatoria completamente solo. En realidad, yo debería haber sido un estudiante de la escuela número 1. Pero el dinero de la casa se usó para tratar la enfermedad de mi hermano menor, así que tuve que ir a una escuela de élite que eximía las tasas de matrícula y otros gastos. El único requisito de la escuela era que mantuviera el primer puesto en las calificaciones. Si alguna vez bajaba, todos los cargos se aplicarían como de costumbre. Mirando a mis padres preocuparse por mi hermano menor junto a su cama, acepté la oferta de la escuela. Debía aferrarme firmemente a la vid del estudio para escapar de mi familia opresiva. Cuando mi madre me dio a luz, quedó con una enfermedad crónica. Así que,
Cuando nació mi hermano menor, eso hizo que desde pequeño tuviera constantes problemas de salud. Mis padres culparon de todo esto a mí, pensaban que si no fuera por mí, mi hermano no se habría convertido en un enfermizo. Intenté resistirme a ellos, pero solo recibí golpes más severos. Más tarde, cuando me enfrenté a sus insultos, ya no les di importancia. Así que cuando me enteré de que podía vivir en el internado durante la preparatoria, estaba extasiado. Esa noche estaba tan emocionado que no podía dormir, así que me levanté y comencé a leer. Los estudiantes de las escuelas de élite ya habían sido enviados por sus familias a clases de tutoría durante las vacaciones, adelantándose a todo el currículo de la preparatoria. Y durante las vacaciones, yo seguía trabajando a tiempo parcial en una tienda oscura y estrecha para ganar mi sustento. No esperaba que mi movimiento despertara a Heo Tin-zen en la cama de arriba. Él hizo un sonido de desaprobación con impaciencia, se levantó y me miró. Al verme sosteniendo el libro de texto de matemáticas de primer año, me miró casi con sorpresa. ¿Aún no lo habías aprendido durante las vacaciones de verano? ¿Eres un cerdo? Aunque estaba preparado para que me regañara, en ese momento no pude evitar mirarlo con enojo. Me di la vuelta enfadado y seguí estudiando con los libros en la mano. Al instante siguiente, un libro de apoyo educativo cayó sobre mi cama. No es de extrañar que los materiales de una familia adinerada fueran más detallados que todos los disponibles en el mercado. Escuché a Heo Tin-zen decir con desdén. ¿Qué puedes entender con solo los libros de texto? Deberías mirar más material de apoyo. Realmente no sé cómo lograste ingresar. En ese momento, Heo Tin-zen dio un salto cualitativo en mi corazón. Pasó de ser un compañero de cuarto difícil de tratar a un buen amigo de palabras duras pero corazón blando. Al día siguiente, Heo Tin-zen me odiaba con todas sus fuerzas. Solo porque, antes de la clase, el profesor me presentó especialmente a todos los compañeros. Este es Lin Xianyan, el mejor estudiante en el examen de ingreso a la preparatoria de nuestra ciudad. Si hay algo que no entiendan, pueden preguntarle. En el siguiente segundo, noté una mirada ardiente fijada en mí. Toda esa clase la pasé con mucha angustia. Después de que sonó la campana, una figura se detuvo frente a mi mesa. Solo escuché a Heo Tin-zen decir con una sonrisa irónica. Así que tú eres el mejor en el examen de ingreso a la preparatoria. ¿Entonces por qué fingiste anoche? ¿Te divierte engañarme? Pero devotamente le entregué los materiales de apoyo educativo. No te estoy engañando, no sé nada de los cursos de la preparatoria. Compañero Heo, ¿puedo consultarte si tengo preguntas en el futuro? Por alguna razón, las orejas de Heo Tin-zen se enrojecieron en silencio. Desde ese día, nos convertimos en buenos amigos que compartíamos todo. Nunca escatimó en compartir materiales conmigo y siempre se interponía cuando me maltrataban. Si no hubiera ocurrido aquel incidente en mi familia, probablemente habríamos sido buenos amigos de por vida. Sin embargo, en este mundo no hay sí, y Heo Tin-zen ya me odia profundamente. Miré con cierta resignación a Heo Tin-zen, quien siempre estaba a mi lado. ¿Por qué siempre me sigues? Y el conductor que me costó $500 conseguir, si sigo retrasándome, tendré que pagar más por el tiempo extra. Heo Tin-zen me miró con cierta confusión, luego empezó a manipular algo en su teléfono. En el siguiente segundo, recibí un mensaje de que se habían depositado 500.000 en mi tarjeta bancaria. Froté mis ojos, no podía creer lo que estaba sucediendo. Después de confirmar que era cierto, me acerqué aduladoramente junto a Heo Tin-zen. Señor joven, ¿tiene alguna orden? Apenas terminé de hablar, tanto Heo Tin-zen como yo nos quedamos paralizados en el lugar. En la preparatoria, solía decir esta frase con frecuencia. En ese momento, Heo Tin-zen siempre me lanzaba lo que necesitaba con una expresión de desdén. Y yo seguía detrás de él como un perro faldero. Siempre había quienes se burlaban de mí, diciendo que me acerqué a él intencionalmente por el dinero de su familia. Incluso nos pusieron un apodo, el joven señor y su pequeño lacayo. Aunque Heo Tin-zen lo reprendió a todos con ira, a mí no me importaba en absoluto, e incluso lo convertí en un chiste entre nosotros dos. Aunque habían pasado 5 años desde que nos separamos, algunas reacciones aún se hacían de manera instintiva. Bajé la cabeza de manera un poco incómoda, temiendo que él notara mi rostro ahora completamente sonrojado. Es realmente vergonzoso. Heo Tin-zen resopló con frialdad y avanzó con paso firme. Me debatí por un momento, pero finalmente lo seguí. Por el hecho de haber sido compañeros de clase durante 3 años, creo que no me tratará mal. Pero caminaba demasiado rápido, apenas salí por la puerta del aeropuerto y ya me perdí. La ciudad también ha experimentado cambios significativos en estos años. Casi me hizo no reconocer el lugar donde viví durante 18 años.
A veces, tal vez no solo la ciudad ha cambiado, sino que las personas de antes también podrían haber cambiado. Justo cuando estaba a punto de pedir otro taxi con cara de desánimo, de repente un Cullinan se detuvo frente a mí. Bajó la ventanilla, revelando el perfil guapo y atractivo de la persona que llegaba. Heu Tin-Zen dijo con un ligero tono de impaciencia. ¿Después de 5 años te has vuelto tan delicado? ¿Acaso tengo que invitarte a subir? Mis ojos brillaron y me senté rápidamente en el asiento del copiloto. El semblante de Heu Tin-Zen mejoró considerablemente, y una sonrisa de satisfacción apareció en la comisura de sus labios. Pensé que me llevaría a vivir a su gran mansión, pero en cambio entramos en un complejo residencial. Miré los grandes caracteres que decían «Jardín espléndido» en el enorme cartel publicitario. Miré a Heu Tin-Zen con cierta sorpresa. Hace 5 años, mi mayor deseo era convertirme en un excelente arquitecto. En aquel entonces hice grandes promesas. Voy a construir mi primera casa propia. El nombre será Jardín Espléndido. En ese momento, Heu Tin-Zen se burló de mí durante mucho tiempo, preguntándome por qué se me ocurrió un nombre tan anticuado. 5 años han pasado, y el sueño que tenía en ese momento ya lo había dejado atrás. Pero lo que no esperaba era que alguien recordara una broma que hice en su momento y la llevara a la práctica. El rostro de Heu Tin-Zen se sonrojó ligeramente, y dijo con algo de incomodidad. No pienses demasiado, esto no es por ti. Sus palabras realmente explicaron perfectamente lo que significa «aquí no hay 300 taels de plata». Me reí para mis adentros y luego fingí seriedad. Sí, claro que no hiciste este proyecto de vivienda por mí. No has tomado en serio mis palabras desde el principio. Pero cuanto más hablaba, más fea se ponía la expresión de Heu Tin-Zen. Hasta el final, apretó los labios y permaneció en silencio. Hazte el muerto, pensé. Heu Tin-Zen me llevó sin problemas a una casa y se detuvo. Estaba mirando la decoración de tonos cálidos de la habitación y me pregunté con algo de confusión. Heu Tin-Zen, ¿no estarás escondiendo a una bella mujer aquí? Según lo que conozco de Heu Tin-Zen, él definitivamente no es alguien a quien le gustaría este estilo de decoración. Solo algo tan importante como otra persona podría hacer que cambiara tanto en tan poco tiempo. Heu Tin-Zen dijo entre dientes. Tienes razón, solo quiero esconder a una belleza en una casa de oro. Entonces, ¿por qué no adivinas a quién estoy tratando de esconder? Al encontrarme con su mirada penetrante, instintivamente desvié la vista. Resulta que ya tenía a alguien con quien quería pasar el resto de su vida. Heu Tin-Zen es realmente un canalla. Este apartamento lo quería usar como casa de bodas y aún así me trajo a vivir aquí. Por alguna razón, sentí un poco de amargura en mi corazón. La habitación cayó en un silencio inexplicable, los dos estábamos de pie frente a frente, mirándonos en silencio. De repente, sonó el timbre de mi teléfono. Lo abrí y descubrí que era una llamada de mi padre, con quien no había tenido contacto durante 5 años. Los malos recuerdos del pasado inundaron mi mente de repente, y mis dedos temblaban ligeramente mientras contestaba la llamada. Al otro lado del teléfono, mi padre ya no tenía la agresividad de antes. Dijo con calma. Han pasado 5 años, es la primera vez que contestas mi llamada. Tu hermano está a punto de morir, ¿ahora estás satisfecho? El teléfono cayó instantáneamente al suelo, emitiendo un sonido claro. Heu Tin-Zen, al ver que mi estado de ánimo no era el correcto, se apresuró a llegar frente a mí y me sostuvo cuando estaba tambaleándome. Me sentí como si hubiera agarrado la última tabla de salvación, y con dificultad dije. ¿Podrías llevarme al hospital ahora, por favor? En el camino al hospital, miré por la ventana el paisaje que pasaba rápidamente y muchas imágenes surgieron en mi mente. Hubo padres que me culparon por mi hermano menor, hubo un hermano menor que se paró frente a mí para defenderme, hubo momentos en los que toda nuestra familia se abrazó y lloró juntos. En realidad, durante los últimos 23 años, la mayor parte del tiempo no he sido feliz. Se podría decir que ya estoy cansado de todo lo relacionado con mi familia de origen. Innumerables veces he pensado con malicia en mi corazón. Si mi hermano muere, ¿mis padres me mirarán más? Si no fuera por él, ¿viviría en casa como si estuviera caminando sobre hielo? Cuando todo esto realmente sucedió, descubrí con tristeza que todavía esperaba que mi hermano menor sobreviviera. Aunque en mi memoria, la mayoría de mis malos recuerdos provienen de él, todavía espero que pueda vivir sano y salvo. Porque es mi único hermano menor. Cuando llegamos al hospital, la cirugía ya había terminado. El médico dijo con pesar. La condición del paciente ha empeorado. Llévenlo a ver el mundo exterior mientras aún queda tiempo. Apenas terminó de hablar, la espalda de mi padre, que se había mantenido erguida toda su vida, se dobló de repente, como si hubiera perdido toda su fuerza.
Al verme acercarme, su expresión de repente se volvió emocionada. Él se abalanzó y, furioso, me agarró por el cuello de la camisa y dijo: ¿Por qué te fuiste al extranjero ese año? ¿Sabes que eres la única esperanza de tu hermano para sobrevivir? Si no fuera por ti, tu hermano no estaría todavía en la cama del hospital, y mucho menos. Al final, mi padre casi no podía hablar entre lágrimas. Se dio cuenta de que, sin importar cuánto me regañara ahora, su hermano menor, al que había querido toda su vida, no podía recibir tratamiento. Me senté en la terraza y miré hacia abajo, como solía hacerlo cuando era niño. En la calle, la gente iba y venía, sin que nadie se detuviera. De repente, fui arrastrado con fuerza hacia abajo. Levanté la vista y lo que se me presentó fue el rostro ansioso y preocupado de Heo Tin-zen. Él dijo con exasperación: ¿Por las palabras de tu padre quieres buscar la muerte? ¿Alguna vez has pensado en lo que les pasará a las personas que amas y a las que te aman después de que mueras? Ya eres un adulto, ¿puedes dejar de actuar como un niño? Parpadeé inocente y dije en voz baja: Aún no he disfrutado del mundo, no voy a ser tan tonto como para buscar la muerte. He oído cosas peores, no le daré importancia. Aquí está mi base secreta, cuando era pequeño solía sentarme aquí para contemplar el paisaje. ¿No crees que este lugar es realmente hermoso? Aunque decía que no estaría triste, las lágrimas cayeron sin querer. Mis padres se amaban mucho, y originalmente yo también fui concebido con mucho amor por ellos. Pero mi existencia ha mantenido a mi madre postrada en la cama durante años, y su condición física ha ido empeorando. Mis padres me consideraban un presagio de desgracia y creían que mi existencia era la causa de todo esto. Así que, con amor, dieron a luz a mi hermano menor. Pero, en comparación conmigo, la condición física de mi hermano es muy pobre, tan pobre que siempre termina en la UCI para ser rescatado. Desde entonces, mis padres ya no me miraron con buenos ojos. Desde que tengo memoria, mi infancia transcurrió en el hospital. Porque mi papá es médico, porque mi hermano menor está hospitalizado todo el año. Nadie se preocupaba por mi existencia, y yo, siendo tan joven, solo podía acurrucarme en un rincón del hospital buscando seguridad. Pensé que todo mejoraría cuando creciera. ¿Quién hubiera pensado que el año en que ingresé a la escuela secundaria, el hospital le dio a mi hermano un aviso de estado crítico? El médico dijo que si mi hermano no encontraba un riñón compatible, sus posibilidades de sobrevivir eran muy escasas. Aquella noche, no solo mis padres no durmieron, sino que yo, en la habitación de al lado, tampoco pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, mi padre se sentó frente a mí con una expresión amable por primera vez. Dijo que me llevaría al hospital para hacerme un análisis de sangre y ver cómo estaba mi estado de salud. En realidad, todos sabíamos muy bien cuál era su propósito. Aún así fui, solo porque nunca había disfrutado del amor de un padre, solo quería sentir cómo era realmente el amor paterno. Un día después, los resultados de la prueba estuvieron listos. Mi riñón tenía una tasa de compatibilidad del 80% con el de mi hermano menor. Es decir, si le donaba un riñón a mi hermano, había una gran probabilidad de éxito. Pero en ese entonces era demasiado joven y mi cuerpo estaba demasiado débil, por lo que los médicos no recomendaron operarme. Por eso me salvé. Pero mi padre siempre ha codiciado mi riñón, como si ya fuera su posesión. Más tarde, elegí vivir en el internado de la escuela secundaria para escapar de su control. Cuando regresé a casa antes del examen de ingreso a la universidad, descubrí que mi padre ya no podía contener las ganas de someterme a una cirugía. Él sabía que una vez que terminara mi examen de ingreso a la universidad, escaparía de su control. En ese momento, si hubiera querido que le donara un riñón, habría sido más difícil que escalar al cielo. He descubierto más de una vez que había una gran cantidad de drogas de abuso en mi casa. Mi padre era médico, así que estaba seguro de poder operarnos a mi hermano y a mí en secreto. Pero nunca me preguntó mi opinión. No estoy dispuesto. Bajo la insistencia de mi hermano menor, mi padre decidió llevarlo a ver el mundo exterior. Que viera cómo es el mundo colorido fuera de la habitación del hospital. Desde pequeña, siempre he envidiado que mi hermano pueda disfrutar del cariño de nuestros padres. Mi hermano menor también envidia que yo pueda vivir sano afuera. Antes de irse, mi hermano menor me buscó. Ante la mirada vigilante de mi padre, entré de todos modos. Mi hermano menor dijo en voz baja: Hermano, no te culpo por lo que sucedió en aquel entonces. Dicho esto, él y mis padres se pusieron en camino hacia el exterior. Me quedé solo, aturdido, en el mismo lugar. El día antes de que mi padre intentara hacerme daño, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¡Corre! Cuando volví a llamar, el número ya estaba dado de baja.
Casualmente, la madre de Geu me encontró en ese momento. Sin ninguna vacilación, acepté su solicitud. Hasta ahora me di cuenta de que la persona que me envió el mensaje en ese momento era mi hermano menor. Cuando Geu Tinzen me encontró, estaba tirado en la habitación llorando desconsoladamente. Y a mi lado, había una carta escrita con letra torpe por mi hermano. Pero él estaba postrado en la cama durante años y no tenía fuerzas para resistirse a su padre. No quería ver a su amado padre cometer un gran error por su culpa, así que solo pudo enviarme un mensaje de texto para advertirme. Geu Tinzen, ¿crees que soy demasiado despiadado? Ni siquiera quise salvar a mi propio hermano menor, y han pasado 5 años desde que me fui. Miré con lágrimas en los ojos a la persona que llegó y dije con voz entrecortada. El día siguiente a que salieron los resultados de la prueba, busqué en internet cuáles serían los efectos adversos después de donar un riñón. Mirando las sangrientas noticias en línea, me retiré. En mi corazón, mi hermano es igual que un extraño para mí. No quiero cargar con el destino del resto de mi vida por él. Así que quise escapar. Pero nunca se me ocurrió que él tuviera la misma idea que yo. Él sabía que incluso después de la cirugía, solo sería un respiro temporal. Por eso no quería que me operaran, pero yo lo estaba calculando. Me siento decepcionado de mí mismo. Pero Geu Tinzen dio un paso adelante y me abrazó. Una voz grave resonó sobre mi cabeza. No es tu culpa. Ya has sido muy valiente. Nadie tiene la perspectiva de Dios, ya has tomado la mejor decisión en ese momento. Tu hermano también sabe que no le queda mucho tiempo, por eso no quiere ser una carga para ti. Ambos se están considerando mutuamente. Así que, por favor, no te culpes más, ¿de acuerdo? Apenas terminó de hablar Geu Tinzen, me puse a llorar a gritos. Odiaba mi propia cobardía en ese momento, y también odiaba mis pensamientos mezquinos. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, seguiría tomando la misma decisión. Pensando así, me quedé profundamente dormido de cansancio. Al abrir los ojos, me desperté en una cama suave y espaciosa. A la derecha, Geu Tinzen estaba acostado en la cama, profundamente dormido. Al verme despertar, frotó sus ojos somnolientos y dijo suavemente: «Has dormido 12 horas completas. Voy a calentar la comida para ti». Mirando su figura ocupada en la cocina, me quedé un poco atónito. He imaginado innumerables veces cómo sería mi vida en el futuro. En ese momento, habrá alguien que piense en mí, que recuerde todos mis gustos y que me ponga en primer lugar. Pero lo pensé tantas veces, hasta que todo cobró forma después de conocer a Geu Tinzen. Espero que la persona con la que pueda vivir sea él. Miré a Geu Tinzen, que estaba a mi lado y no se apartaba de mí, y dije con un poco de resignación: «No voy a huir, porque siempre me sigues». Desde que se enteró de lo que pasó en mi familia, Geu Tinzen se convirtió en lo que es ahora. Temía que volviera a irme al extranjero sin decir nada y lo dejara solo en el país. Él infló las mejillas y dijo con algo de resentimiento: «Antes me dijiste que querías ir a la misma universidad que yo, ¿y no cumpliste tu palabra? Si no te vigilo más de cerca ahora, ¿quién sabe si volverás a escapar?». En el momento en que terminó de hablar, ambos nos quedamos paralizados en el lugar. En estos días, todos hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para evitar hablar de lo que pasó antes. Pero las espinas del pasado ya estaban arraigadas en el corazón de Geu Tinzen, y no podíamos simplemente evitarlas y seguir adelante. No hablé, me di la vuelta y observé la casa actual. A medida que viví más tiempo, la habitación se llenó gradualmente de mis huellas. En el pasado, temía dejar huella en la vida de los demás, porque sabía que no me quedaría. Pero ahora, el objeto se ha convertido en Geu Tinzen, y descubro que no rechazo esta vida. Le dije en voz baja: «¿Sabes en qué estaba pensando hace 5 años? Descubro que en la vida futura que concibo, estás presente en cada rincón. Una vida como esta, la he representado en mi mente innumerables veces. Pero mi familia es como una bomba de tiempo, no quiero arrastrarte a esto, ni me atrevo a quedarme. 3 años de convivencia en cada pequeño detalle, ¿cómo podría decir que nunca me he enamorado ni una sola vez?». Desde mucho antes de darme cuenta, Geu Tinzen ya había entrado en mi corazón. En mi vida anterior, nunca había habido alguien que fuera tan bueno conmigo como él. Geu Tinzen me miró seriamente durante un largo rato y finalmente corrió hacia la habitación. Bajé la mirada con cierta decepción, ¿realmente no debería haber roto la última capa de papel de seda? Pero antes de que pudiera recuperar mis pensamientos, vi a Geu Tinzen sacar un anillo no muy bien pulido de la habitación. Lo colocó suavemente en mi mano y dijo con una sonrisa: «Ya que es así, hemos acordado que ninguno de los dos se irá a escondidas en el futuro. Vamos a vivir juntos durante mucho, mucho tiempo».
Resultó que en lugares que no podía ver, Heu Tinzen ya había comenzado a planificar nuestra vida futura. Pero no me alegré por mucho tiempo y de inmediato pregunté con cautela. Así que cuando dijiste que tenías una amante en la Casa Dorada, ¿en realidad no había otra mujer? Heu Tinzen me miró con diversión, sin admitir ni negar. Lo pensé detenidamente durante mucho tiempo antes de finalmente darme cuenta. Resulta que los celos que sentí durante tanto tiempo en realidad eran por mí mismo. No es de extrañar que cuando entré en esta casa, sentí que todos los objetos dentro estaban dispuestos exactamente como yo quería. Pensé que alguien más tenía el mismo gusto que yo. Resulta que el que tiene buen gusto soy yo mismo. Me reí y me lancé a los brazos de Heu Tinzen. Bien, entonces estamos de acuerdo, a partir de ahora nadie puede irse a escondidas. Al día siguiente, recibí una llamada familiar pero extraña. ¿Olvidaste nuestra transacción de hace 5 años? ¿Quieres incumplir el contrato para aprobar los métodos de represalia de la familia Heu contra ti? Vaya, se me olvidó esto. Mirando a Heu Tinzen durmiendo a mi lado, me levanté sigilosamente para cumplir con la cita de la madre de Heu. Han pasado 5 años, pero el restaurante sigue teniendo la misma disposición que antes. Incluso la arrogancia en el rostro de la madre de Heu no había cambiado en lo más mínimo. Observé la lujosa decoración del restaurante y me sorprendí en silencio de lo próspero que seguía siendo. Al ver que seguía siendo tan mezquino, la madre de Heu se enfureció. ¿Gastaste todo el dinero que te di en su momento? Si lo gastas todo, puedes pedirme más, pero ¿qué significa que vuelvas a molestar a mi hijo? Personas como tú, insaciables, las he visto muchas veces. Tengo razones para sospechar que la madre de Heu acaba de decir mujer sin pensarlo. Pero al ver mi género, rápidamente cambió de discurso. Sin embargo, recientemente he estado pensando en cómo reunirme de manera razonable con la madre de Heu. Ya que ella se acercó a mí, podemos hablar abiertamente sobre lo que sucedió hace 5 años. Saqué la tarjeta bancaria y la carta de admisión de mi bolso y los puse intactos al lado de la madre de Heu. Ella me miró con un poco de sorpresa. ¿No has usado ninguna de estas cosas? Entonces, ¿por qué aceptaste mi solicitud en primer lugar? Después de darme cuenta de mis sentimientos por Heu Tinzen, ya no pude mirar directamente su bondad hacia mí. Me siento como un payaso despreciable, aunque los demás solo me tratan como a un buen amigo. Yo tengo otros pensamientos. En esos días, a menudo me sentía inquieto debido a mis malos pensamientos. Además de los problemas que ocurrieron en casa en ese entonces. Mi primera reacción fue huir. Huir lo más lejos que pudiera. Necesitaba una excusa razonable para ir al extranjero en ese momento, y justo entonces usted, tía, me encontró. Y puedo usar tu mano para asegurarme de que nadie pueda encontrarme, a menos que yo decida regresar. En ese momento ya había recibido varias ofertas del extranjero, y siempre que trabajara duro y estudiara, podía vivir en el extranjero con mi propio esfuerzo. Las cosas que me diste, no las puedo usar ni las necesito. En cuanto a por qué volví, naturalmente, también fue por Heu Tinzen. 5 años no solo me permiten aclarar muchas cosas, sino también permitir que los demás vean claramente su propio corazón. Por ejemplo, mis contactos en el país descubrieron que Heu Tinzen, después de darse cuenta de mi partida sin despedida, estuvo deprimido durante mucho tiempo. Por ejemplo, gastó una gran cantidad de recursos financieros y materiales para intentar encontrar mi paradero. En el año en que confirmé sus sentimientos, regresé a mi país. Y a diferencia de lo que esperaba, la madre de Heu me miró con aprobación. Fui yo quien te subestimó, no pensé que me habrías tendido una trampa. Sonrojándome un poco, sonreí y dije. Demasiado elogio, demasiado elogio. Miré la figura que pasaba rápidamente fuera de la puerta, y el remordimiento en mi corazón se intensificó aún más. Después de todo, incluso ahora, todavía estoy calculando cómo engañarte, tía. Justo cuando la madre de Heu estaba a punto de decir algo más, Heu Tinzen irrumpió de repente. Me miró con algo de emoción. Así que nunca pensaste en dejarme de verdad, ¿verdad? En este punto, la espina en el corazón de Heu Tinzen finalmente se eliminó por completo. Pero al ver la expresión cada vez más fea de la madre de Heu, me sentí un poco avergonzado y la alejé un poco. ¿Hay alguien más en la habitación? Después de escuchar mis palabras, la expresión de la madre de Heu se volvió aún más sombría. Ella preguntó con firmeza. Heu Tinzen, ¿sabes lo que estás haciendo ahora? ¿Sabes que esto significa que tendrás que renunciar a tu identidad como heredero de la familia Heu? ¿Crees que seguirá eligiéndote con tanta firmeza después de que no tenga dinero? Desde el día que se reunió con la madre de Heu, Heu Tinzen se quedó a dormir en la empresa todo el día.
Incluso la idea de verlo con la excusa de llevarle el almuerzo fue rechazada sin piedad. Hasta ese día, vi en internet la noticia de que las familias Heu y Chen estaban a punto de celebrar un evento feliz. Las familias Heu y Chen han mantenido una amistad centenaria, y los padres de ambas familias les prometieron un matrimonio arreglado desde que eran niños. Ambas partes desean aprovechar este matrimonio para cooperar de manera más estrecha. Sentado abruptamente en el sueño de la muerte. Finalmente logré que ambos comprendiéramos nuestros sentimientos, no puedo permitir que alguien se lo lleve así. Inmediatamente, después de arreglarme con esmero, me dirigí a la empresa con la actitud de la esposa principal, con la intención de sorprenderlos en el acto. ¿Quién iba a saber que apenas entré a la empresa, vi a Heu Ting-zen salir con otras personas? Ambos eran talentosos y atractivos, y todos a su alrededor los miraban con envidia. En estos días, el señor Heu ha estado sonriendo mucho más, parece que pronto vamos a comer dulces de boda. Ellos dos son bien parecidos y parecen hechos el uno para el otro, realmente son una pareja hecha en el cielo. El ímpetu original se desvaneció al instante. Sí, ellos dos están a punto de tener su felicidad, y yo todavía me empeño en venir aquí a humillarme. Me burlé de mí mismo y tiré la fiambrera que tenía en la mano al bote de basura cercano. Justo cuando estaba a punto de salir, Heu Ting-zen de repente notó mi presencia. Caminó rápidamente hacia mí, al ver que en el bote de basura estaba el bento que había preparado con esmero. Lo recogió sin ningún asco. Abrí los ojos de par en par. ¿Cómo pudiste recogerlo de la basura y comerlo? Está muy sucio. Sí, si quieres comer, te lo prepararé más tarde. Heu Ting-zen alzó una ceja y dijo con intención. Ah, sí. Entonces, si no te hubiera visto, ¿habrías vuelto a casa y habrías pensado demasiado? Al verme apartar la mirada con cierta culpa, él golpeó mi cabeza con humor. ¿Acaso no tienes suficiente confianza en mí? ¿Crees que soy el tipo de persona que puede ser fácilmente seducida por alguien? Fruncí el ceño y levanté la vista, pero me encontré con la mirada de Chen Linsu. Solo la vi avanzar hacia mí, y yo, con algo de culpa, me escondí detrás de Heu Ting-zen. No sé por qué, siempre tengo la sensación de ser una concubina enfrentándose a la esposa principal. Resultó que estaba juzgando a otros con mi propia mezquindad. Chen Linsu me miró con los ojos brillantes. Eres muy guapo. ¿Te interesaría dejar de seguir a ese perro de Heu y trabajar conmigo? Podría convertirte en una gran estrella. Me deleitaba con la exquisita comida del restaurante, y con la boca llena, dije. Así que ninguno de ustedes está interesado en un matrimonio arreglado. Y todo esto es solo para relajar la vigilancia de la familia. Cuando estén listos, ¿le darán un golpe fuerte a la familia? Resulta que últimamente han estado juntos para prepararse para independizarse en el futuro. Ya estaban hartos de ser controlados por sus familias. Preferían establecer su propia empresa para tener más libertad. Los dos hicieron clic de inmediato y se pusieron manos a la obra. Acabo de verlos salir de la empresa juntos, es decir, iban a hacer el trabajo final. Heu Ting-zen golpeó mi cabeza con furia. De ahora en adelante no se te permite leer esas novelas desordenadas. Bajé los ojos con cierta tristeza. Pero esas novelas son realmente muy buenas. Por el contrario, Chen Linsu me miró con compasión. Mira lo guapo que eres, y Hugo todavía te trata así. Si fuera yo, definitivamente no lo haría. Definitivamente te cuidaré bien y te trataré como a un rey, ¿lo consideras conmigo? Efectivamente, nadie en este mundo puede odiar el té verde. Simplemente odian que el objetivo de las tácticas del té verde no sean ellos mismos. El día en que Heu Ting-zen anunció que se separaba de la familia Heu, la madre de Heu me buscó llena de ira. Ella me señaló furiosa y me gritó. Si no fuera por ti, ¿cómo podría él ser así? ¿Sabes cuánto ha sacrificado por el título de heredero? Voy a ver cuánto tiempo más pueden seguir sin la protección de la familia Heu. No es de extrañar que la madre de Heu fuera una dama de alta cuna, ni siquiera cuando estaba furiosa soltaba una palabrota. Si mi hijo, a quien he criado con tanto esfuerzo, se escapara por estar enamorado, probablemente ya habría venido a pelear. Lamentablemente, soy el objeto de la obsesión de su hijo, y ahora me escondo detrás de Heu Ting-zen con una expresión de angustia en el rostro. Me quejé. Es justo que mi tía me regañe. Si no fuera por mí, ustedes, madre e hijo, no estarían distanciados. Heu Ting-zen naturalmente notó mi pequeña preocupación, pero aún así eligió complacerme. Él dijo seriamente. Mamá, ¿crees que lo que haces por mí es realmente para mi bien? Desde pequeño te he dicho que no quiero heredar la empresa familiar, tengo mis propios ideales. ¿Realmente has preguntado mi opinión? Si no fuera por Lin Xianyan, probablemente seguiría siendo un títere sin alma.
Finalmente, la madre de Geu casi tuvo que ser ayudada para salir. Tengo algo en común con Geu Tinzen, y es que ambos tenemos una familia opresiva. Su madre y mi padre tienen un toque similar. Siempre toman decisiones por nosotros sin consultar nuestra opinión, asumiendo que saben mejor. Lo diferente es que la madre de Geu Tinzen lo amaba, mientras que mi padre no me amaba. Así, nuestras dos almas solitarias se encontraron lentamente y finalmente se fusionaron poco a poco. Ya que nuestra familia de origen no apoya ninguna de nuestras decisiones, entonces seremos el defensor más fuerte del otro, la mayor confianza mutua. Geu Tinzen, ¿no te arrepientes? Te he esperado tanto tiempo, ¿cómo podría arrepentirme? Pero este camino será difícil, y en el futuro habrá innumerables personas que se burlen de tu decisión estúpida. Nunca he pensado que esta decisión sea estúpida. Entonces sigamos adelante con determinación juntos. Pero aléjate de esa Chen Linsu. No creas que no sé qué te ha estado pasando a escondidas una pila de tarjetas de chicos guapos. Esta vez lo dejaremos pasar, pero si la próxima vez los descubro, los haré pagar caro. Muy feroz, definitivamente no es tan amable como el primo que Chen Linsu me presentó ayer. Eliminé a escondidas el último registro de chat. Esto no puede ser descubierto por Geu Tinzen, ese celoso.